Hola, nosotros somos el grupo 10 y nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto de espectrómetro de masas. ¿De qué se trata nuestro proyecto? Pues con el fin de simular un espectrómetro de masas se generó un programa en Python que muestra la trayectoria circular de las partículas en presencia de un campo magnético constante dentro del espectrómetro de masas. Para poder obtener el resultado, se analizaron los principios que definen un campo magnético y se utilizaron las ecuaciones del movimiento de partículas cargadas en un campo magnético para poder trazar la trayectoria de las partículas. En cuanto a la explicación del problema, el propósito de este proyecto es programar una simulación de un espectrómetro de masas en el cual pretende simular el comportamiento de partículas que pasan tanto en un selector de velocidades como en el espectrómetro de masas para determinar la trayectoria circular que éstas tendrían. Ahora con la parte de materiales y métodos. Los materiales que se utilizaron para poder implementar nuestro simulador son los siguientes. Utilizamos las herramientas de desarrollo Python en su versión 3.1, Jupyter Notebook y Google Colab. Las librerías de desarrollo que se implementaron para poder desarrollar las gráficas y simular la trayectoria fueron NumPy y Matplotlib. Previo a nuestro desarrollo, lo que nosotros realizamos fue un diagrama de flujo. El diagrama de flujo nos ayudó a organizar nuestras ideas y a saber qué era lo que teníamos que implementar para poder obtener el resultado esperado. Entonces, nuestro programa tiene un inicio, la entrada de datos es manual. Nosotros ya tenemos predefinidas las partículas internamente, pero el usuario debe de elegir qué partículas y qué cantidad de partículas desea ingresar. Y también se tiene un apartado en donde la persona puede ingresar la partícula que desea graficar. Los datos deben de ser válidos, entonces se verifican que los datos sean válidos previos a pasarlos a nuestras funciones. Si los datos son correctos, entonces se procesan los valores a las ecuaciones correspondientes, que sería nuestra definición de ecuaciones principales. Y después se cargan los valores de las funciones a las librerías con los valores esperados. Estas nos van a ayudar a procesar los datos a la función y así mostrar nuestros resultados en el gráfico, y eso sería nuestro fin del programa. Bueno, yo ahora les voy a explicar un poco de la implementación, que será explicado en la siguiente slide. Bueno, aquí podemos observar dónde se desarrolló el programa en Google Colab. Primero, para entender un poco acerca del funcionamiento del programa, tenemos que hacer la deducción matemática. Como se puede observar acá, tenemos una figura que retracta el programa. Aquí viene una partícula, después llega a un selector de velocidades en presencia de un campo eléctrico y después sale con una velocidad. Con la velocidad entra al espectrómetro y aquí se define su radio final que tendrá. Para esto, en la primera parte, en el selector de velocidades, se hace una igualación entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, como se puede observar acá. Luego con esto ya se puede obtener la velocidad, y ya teniendo la velocidad se inserta en esta nueva ecuación, igualando la fuerza magnética a la masa por la aceleración, en donde finalmente llegamos a obtener el radio. Teniendo eso claro, podemos entrar al programa. Se utilizaron estas dos librerías, Matplotlib y NumPy. Se empezaron definiendo varias funciones en función si es de una partícula, 2 o 3. Esto se puede ver acá. Y por otro lado, también tenemos los datos de las partículas que utilizamos, que se pueden ver acá, y las masas de los protones y neutrones. Teniendo esto ya definido, se definen otras 4 funciones. Un creador de partículas que permita al usuario pues definir sus propias partículas a su gusto, después el radio, la masa y finalmente la carga. Cuando ya tenemos esto, se crea un menú en donde la primera opción es un creador de partículas y en la segunda ya es la simulación como tal. Ahora vamos a hacer una demostración de cómo funciona el programa.
Primero vamos a agregar una partícula Luis, y vamos a ponerle unos 15 protones, unos 20 neutrones, y luego le damos en disparar a partícula en el 2. Decimos primero que queremos simular una partícula, la partícula de Luis. Definimos un campo magnético, le vamos a poner 2500, y un campo eléctrico le vamos a poner 1. Y esta es la gráfica que obtenemos. Ahora, digamos, queremos simular 3 partículas y definimos la partícula 1, la partícula 3 y la partícula 6, y selecciono un campo magnético 2500, 0.5, y aquí podemos obtener esta gráfica que no se ven las tres gráficas porque las partículas tienen un radio muy pequeño. Entonces vamos a probar otra vez y definimos otra vez 3 partículas, 1, la 2 y la 3, otro campo magnético, otro campo eléctrico, y aquí ya finalmente se pueden observar las 3 gráficas, los 3 radios, y pues ya podemos cerrar el programa. Y esto ya sería todo. Bueno, ahora procederemos a analizar estos resultados. Bueno, como observamos aquí, estas son 2 corridas que hicimos utilizando el simulador, teniendo en la primera 3 partículas y en la segunda 2 partículas. En la primera, pues podemos observar que se introdujo al espectrómetro de masas una partícula alfa, un protón y un carbono 14. Aquí, pues como explicó mi compañero, este genera las gráficas de los radios, que en este caso podemos observar de que la más grande, la línea verde, es de un carbono, la mediana, la roja, sería de una partícula alfa y la pequeña sería de un protón. Esto se debe principalmente a la relación que existe, ¿verdad?, entre masas y cargas, ya que, como sabemos, el radio de curvatura es proporcional a la masa de cada partícula y es inversamente proporcional a la carga de cada una de estas partículas. Entonces, aquí podemos observar también en relación cómo es de que se comparan cada uno de los radios uno con el otro. Podemos ver de que en comparación el radio que produce un protón es muchísimo menor que el de un carbono, por ejemplo, debido a esta misma relación. Y en el segundo resultado, pues observamos algo muy similar. En este caso, analizamos un helio 4 y un deuterio. Y aquí pues observamos que estas pues, tienen una relación un poco más no tan marcada como en la anterior y siempre obedeciendo esta misma relación sobre masa y carga. Ahora las recomendaciones que nosotros damos a las personas que quieran replicar la simulación. Se recomienda utilizar coordenadas polares para poder realizar la gráfica del movimiento de la partícula. Utilizar las partículas con cargas y masas muy diferentes entre sí para poder visualizar de mejor manera los efectos que tenga el campo magnético sobre las diferentes partículas. Se recomienda utilizar Python en su versión más reciente, esta sería 3.1. Utilizar UPython Notebook para su fácil ejecución y entendimiento del código, porque es muchísimo más sencillo visualizarlo y el manual de usuario se puede hacer de forma más simple e intuitiva. Realizar un diagrama de flujo previo a la realización del código para poder entender qué pasos se necesitan programar y así poder dividir el programa en bloques. Y realizar un esquema de las ecuaciones matemáticas que se deberán de trabajar para conocer sus parámetros de ingreso. Esto será de mucha utilidad para las partes en donde se definen el radio y la velocidad y los gráficos.
Bueno, y finalmente las conclusiones que tenemos acerca de este proyecto y la simulación como tal. Bueno, primero podemos observar en las gráficas de las partículas, donde las masas tengan una variación muy grande, puede resultar en curvas muy pequeñas. Es decir, de que si comparamos partículas cuyas masas sean muy distintas, es posible de que en la gráfica no se pueda visualizar la masa más pequeña debido a la diferencia en la gráfica. Esto también se puede observar de que el signo tiene mucha importancia en específico de la carga, ya que esta dicta hacia dónde iría la curvatura, si esta iría hacia arriba o esta iría hacia abajo. También se logró demostrar que la fuerza que experimenta una partícula con carga dentro de un campo magnético siempre es perpendicular, siempre y cuando el vector velocidad y campo sean perpendiculares entre sí. Es decir, de que si el vector velocidad y campo son perpendiculares entre sí, em, la fuerza que experimentará esta partícula será siempre perpendicular a estas dos. Y también se determina que la fuerza producida por un campo magnético es una fuerza conservativa, ya que la energía se conserva en todo momento como en energía cinética. Lo único que cambia sería la orientación. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.